Sean todos muy bienvenidos. Comenzamos con esta nuestra tercera semana de nuestra Semana de la Cultura China en su versión número 14. Hoy tenemos en el ciclo extendido Recorriendo China, Shanghai, un viaje por la moderna perla del Oriente, donde vamos a conocer su historia y el cruce de la cultura que hacen de Shanghai el gran destino turístico que es hoy, convertido en un gigante financiero, industrial y cultural, donde conviven impresionantes rascacielos con casas tradicionales chinas y edificios coloniales europeos que nos va a mostrar Mariana hoy. Y para eso estamos con nuestra querida Mariana Osorio, máster en negocios internacionales por la Universidad del Sudeste de Nanjing, China, periodista de la Universidad del Desarrollo con diplomado en política exterior, comercio y diplomacia de la USACH. Trabajó en la empresa china BID y actualmente se desempeña como jefa de comunicaciones advanced y posgrado de la Universidad de San Sebastián. Así es que, Mariana, bienvenida una vez más y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la tremenda presentación. Bueno, es su Bueno, tremendo vamos a currículum, partir pues. entonces. ¿Cómo, perdón? Es tu tremendo currículum, pues. Ya, bueno, vamos a partir entonces con ubicándonos en el mapa, ¿cierto? Shanghái es una ciudad que está en el este de China, principalmente en el mar del este de China, ¿cierto? Y está ubicada exactamente en la mitad, en el centro del país, entre el norte y el sur. Acá podemos ver un poco más de cerca, perdón por la calidad del mapa, pero no encontré una mejor. Limita hacia el norte, noroeste, perdón, con Jiangsu, que es donde yo vivía en la ciudad de Nanjing, y la provincia de Zhejiang al suroeste, como ya les decía, hacia el mar de China, del mar del este de China hacia el este, y también, bueno, está en el delta del río Yangtze, y también está dividida por el río Huangpu, que es un eje articulante de la ciudad. Bueno, en el lado occidental de la ciudad se encuentra el centro histórico y en el otro lado se encuentra el área de Pudong, que es el distrito financiero que ya vamos a ver. Algunos datos de interés. Bueno, ¿qué significa Shanghai? Significa la ciudad sobre el mar, porque el carácter Shang es sobre y Hai es mar. Su capital, me faltó mencionar que esto no es una provincia como todas las que hemos ido viendo hasta ahora en el ciclo, sino que es un municipio dependiente directamente del gobierno central de China, ¿ya? Por lo tanto, la capital de Shanghai es Shanghai, que incluye la misma ciudad y algunos suburbios, y también tiene un espacio más agrícola, campo. Su población es de 27, casi 28 millones de habitantes al 2021, ha ido creciendo estrepitosamente. De hecho, me costó mucho encontrar el número final, porque en algunas páginas que miraba del 2014-2015 me aparecen que eran 24, en otras 22, y así. Finalmente llegamos hasta la cifra más actualizada que encontré. Su PIB es de 4 billones de yuanes el año pasado, es una de las ciudades más pujantes, económicamente más ricas del país, o la más rica del país. Es definitivamente su capital comercial, más de 6.300 kilómetros cuadrados, y se divide en 18 distritos y un condado. Bueno, sus industrias automotriz, electrónica, telecomunicaciones, manufactura, petroquímica, hidrometalúrgica, etc. Entre sus productos agrícolas principales están los cereales, la carne, los huevos, la leche, hortalizas y frutas, que principalmente son para consumo interno, porque la demanda es altísima. La división cultural, bueno, predomina la etnia Han, es casi el 100% de la población, pero sin embargo, haber tantos millones de habitantes, por supuesto también existen, ese 1% es bastante amplio, y hay 37 etnias como la Hui y la Manchú, ¿ya? Y puse acá Shanghai Hua, que es el dialecto que se habla en Shanghai. Si bien es el chino mandarín que nosotros aprendemos, tiene sus pequeñas diferencias que obviamente no hacen que no los entendamos o que ellos no nos entiendan a nosotros al hablar chino, pero sí se nota el acento y algunas palabras distintas. Los productos, estos son los productos culturales: bordados, tejidos en seda, la seda en general, tallados en bambú, papel recortado, mucho arte, y también, bueno, el textil, que sigue siendo una de las cosas más importantes que produce Shanghai. Su clima es subtropical húmedo, las 4 estaciones están marcadas,
hay mucho sol en verano y hay mucha lluvia, en realidad durante todo el año, porque además como es, bueno, tropical, un poco parecido a Brasil, podría decirse. Con el cambio climático cada vez hay más huracanes y más lluvias y todo ese tipo de fenómenos en el verano. Y los mejores tiempos para visitarla son siempre primavera y otoño, ¿ya? La conectividad, bueno, hay 2 aeropuertos internacionales muy grandes, hay 3 estaciones de tren, el tren bala está en las 3 estaciones, que te lleva alrededor de todo, a lo largo y ancho de China. Y también hay algunos trenes que ya tienen conexión internacional, como es el que va hacia el sur, desde Hong Kong hacia otros lugares. El puerto más grande de China también, aquí está la ciudad, como les decía, es la ciudad más importante en este momento de China, más pujante económicamente. Después vamos a ir viendo un poquito, bueno, aquí vamos a ver en estas fotos precisamente los cambios que ha tenido. Perdón por tanto texto, es la única diapo, lo prometo, pero necesitaba un poco el ayuda a memoria. Shanghái era originalmente una aldea de pescadores y agricultores, ¿ya? En 1297 adquiere el estatus de ciudad y comienza principalmente como puerto a trabajar con el comercio del algodón en la dinastía Qing. Tras la derrota de China en la Primera Guerra del Opio, bueno, en la Guerra del Opio, no voy a explicar de qué se trata ahora, pero sí se introdujo mucho opio a partir de las potencias como las ingleses, que las traían desde sus cultivos de la India. Fue un gran problema porque se introdujo de forma muy fuerte en la población, se generó mucha drogadicción y sin embargo, bueno, los ingleses ganaron la guerra del opio y el China verse derrotada quedó abierta en el fondo del libre comercio Shanghái. Y desde ahí se comerciaba todo lo que se podía comerciar, desde el opio a otros productos también, ya como el té, la seda, etc. Entonces eso generó que Shanghái vaya cada vez consiguiendo un mejor estatus económico, pero eso también llamó a interminables vicios como los juegos, el casino, la prostitución, la vida nocturna, etc. Entonces se decía como que Shanghái era como el París de Oriente y que todos los buscavidas de Europa venían a Shanghái. Lo que era bastante cierto. Hubo mucha mafia también, por ejemplo, y todo esto, bueno, fueron los vicios que introdujeron los extranjeros a los shanghaineses. Luego se empezaron a establecer, como le empezó a ir bien al país en lo económico, o al municipio, a la ciudad, empezaron a llegar también muchos extranjeros, se empezaron a establecer grandes empresas, bancos, etcétera, y empezaron a llegar cada vez más extranjeros que en el fondo veían a Shanghái como la promesa de la aventura. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo tomado por los japoneses. Durante la guerra sirvió también como refugio para muchos europeos, incluyendo, por ejemplo, judíos que estaban arrancando de Europa por el Holocausto, lo que hizo que la población extranjera siguiera creciendo. Me faltó mencionar que durante la Segunda Guerra del Opio, la ciudad se dividió en concesiones, ¿ya? Entonces estaban, como eran extranjeros de diferentes procedencias, estaba la concesión francesa, que se unió a Inglaterra en la Segunda Guerra del Opio, en la primera no participó, y estaba también Estados Unidos. Después de un tiempo, la concesión francesa quedó solita y la concesión inglesa y la de Estados Unidos se unieron, dando origen a la concesión internacional. Bueno, con la llegada al comunismo, Shanghái nunca perdió su protagonismo cultural, sin embargo, muchos extranjeros también se fueron de la ciudad, pero China o Shanghái siguió de todas maneras con la senda del comercio internacional que ya tenía, negociando especialmente temas, productos de textiles, sedas, té y otros originarios del país, siendo una de las grandes puertas de la ruta de la seda también. Y finalmente podemos ver, bueno, la política de puertos abiertos de Deng Xiaoping en el 76, que generó un gran impulso del crecimiento económico de la ciudad, y se empezaron a construir, acá podemos ver todos los edificios y todo lo que
lo que se desarrolló en tan poquitos años. La primera foto es de 1990, o sea, hace 30 años atrás. Y acá ya vemos como, por ejemplo, van creciendo la Torre de la Perla, acá hay otra, faltan dos, acá se construye otra de las más grandes, y finalmente la Torre de Shanghai, que se construyó en 2018. Muy, muy rápido el avance y el crecimiento arquitectónico de la ciudad. Pero antes de llegar a ese punto, les voy a mostrar la parte, lo que les mencionaba, cuando se hizo el tema de las concesiones. Nació este barrio que es el Bund, o Waitan en chino, que de hecho precisamente Wai es como extranjero. Entonces, acá ustedes pueden ver algunas fotos. Este es el Bund. Toda esta línea se pueden ver puros edificios occidentales de principios de siglo, ¿cierto? Acá, y al frente uno puede ver desde aquí, o sea, toda esta gente que está acá está tomando fotos a esto, que es Pudong, que es el distrito financiero, que está justamente al frente. Entonces también esto se ve bastante interesante porque es como que China le planta cara a este occidente tan antiguo y dice, bueno, nosotros somos el futuro. Aquí hay algunas cosas que hacer en el Bund. Uno es el paseo en barco, que puede ser el paseo como en el crucero por el río, pero también existen unos ferries más chiquititos que son para cruzar de un lado a otro. Y esto otro que es muy interesante es el túnel panorámico, que es un túnel subterráneo que pasa por debajo del río y que tiene como estas luces que son como súper bonitas y muy tecnológicas. Ahora vamos a Pudong, el distrito financiero, como les decía, es como el Manhattan de China, de Shanghai, y podríamos atrevernos a decir de China. Estos son los edificios más importantes. La Torre de la Perla Oriental ya es uno de los primeros, fue el edificio más alto en su momento cuando se construyó, y alberga dos miradores, de hecho son tres, dos plataformas en 360 y uno arriba, pero la diferencia en altura acá no es tanta, y como hay que pagar por cada una, por lo menos yo solamente llegué hasta la segunda. Otro edificio muy importante es el Shanghai World Financial Center, Centro Financiero de Shanghai, que pueden ver que tiene 101 pisos y tiene esta forma que es como un destapador de botella. Originalmente en el diseño se había considerado que la parte de arriba sea circular. Sin embargo, se parecía mucho a la bandera de Japón. Por lo tanto, no tenía mucho sentido ponerla como símbolo de la ciudad y se optó por esta forma trapezoidal donde hay donde quedó como parecía un destapador de botella, que es muy famoso, y acá arriba podemos ver que hay un mirador. Toda esta parte que se ve transparente tiene un suelo de cristal, acá lo podemos ver más grande, y desde ahí se puede ver no se ve en el fondo el piso, sino que se ve hacia abajo. Acá hay otra vista de noche de la torre de al lado, que es la torre Jin Mao. Esta torre tiene 88 pisos, es un poquito más baja que el Financial Center, y como 30 de estos pisos intermedios pertenecen al Hotel Grand Hyatt. Obviamente uno de los hoteles más caros para quedarse en Shanghai. Y finalmente tenemos la Torre de Shanghai, que se construyó en el año 2015, si no me equivoco, que tiene 128 pisos, y actualmente esta torre es la que tiene el mirador más. Ahí van compitiendo entre sí, todos ellos tienen miradores. Bueno, pasamos aquí mismo a otro lugar muy importante de la ciudad, que es Nanjinglu, que es la calle Nanjing, la arteria principal comercial de la ciudad, que tiene una extensión de 5,5 kilómetros y parte precisamente desde el Bund, donde estábamos recién. Esta calle tan larga se divide en dos, ¿ya? Nanjing Este y Nanjing Oeste. La parte este se trata de una calle peatonal, que podemos ver acá, que tiene muchísimo comercio, muchísimas tiendas, muchísimos restaurantes, etcétera, muy, muy, muy transitada. Y luego tenemos la parte oeste,
donde hay principalmente grandes centros comerciales de altísimo nivel. Pueden ver aquí algunas de las marcas, ¿cierto? Hermes, Cartier, Dolce & Gabbana, etcétera, etcétera. Acá hay otro edificio para que vean como el tipo de construcciones y el tipo de elegancia que tienen la arquitectura en esa zona de la ciudad. Ambas partes de la calle Nanjinglu son muy interesantes de ver, conocer. Obviamente en un lugar no va a salir mucho más fácil ir de compras que en el otro. Bueno, ahora pasamos a otro lugar muy famoso, me imagino que no entienden lo que dice acá, algunos sí. Es la muy famosa como People's Square, la Plaza del Pueblo. ¿Ya? La Plaza del Pueblo originalmente era un hipódromo, pero cuando comenzaron a prohibirse después de la llegada del comunismo, los juegos, las apuestas, todas esas cosas que traían vicios y mafias a la ciudad, dejó de ser un hipódromo, se convirtió en diferentes zonas recreacionales, gimnasios, etcétera, y finalmente terminaron también albergando varios museos de Shanghái. Los museos más importantes como el Museo de Shanghái, que podemos ver acá, el Museo de Planificación Urbana, me falta un pedacito, no se alcanza a ver. Acá podemos ver la plaza, ¿cierto? La Plaza del Pueblo tiene dentro de la plaza el Parque del Pueblo, que es este. Tienen diferentes nombres, pero está uno dentro del otro. Y en el Parque del Pueblo podemos ver algo muy típico que es, bueno, en general, el aprovechamiento del espacio urbano público de los chinos es impresionante, y una de las cosas que hacen es jugar, por ejemplo, acá están jugando cartas, también se juegan mahjong, se juegan otras cosas entre los ancianos, y también hay mucha gente que va a bailar a la plaza, otros van a hacer tai chi, deporte, la gente joven va a patinar, etc. Se utiliza muchísimo y siempre está muy llena de gente. Luego tenemos otra cosa muy interesante que sucede dentro del Parque del Pueblo, y que es este mercado de los solteros. No sé si ustedes lo habían escuchado, pero es como un Tinder en la vida real. Bueno, no tanto así, porque los que van a buscar pareja no son no son los jóvenes, sino que son los papás de estos jóvenes. Generalmente dicen que tienen hijos demasiado ocupados, con demasiado trabajo, y van y les buscan pareja. Obviamente no siempre es bienvenido esto, pero se produce también una gran cantidad de citas a ciegas y finalmente pueden terminar en matrimonio. Esto se hace como todos los sábados del año en la Plaza del Pueblo. Luego tenemos la Ciudad Vieja. Vamos a trasladarnos acá a un lugar que es totalmente distinto, que contrasta mucho con lo que hemos visto, y donde podemos ver una arquitectura china propiamente tal, ¿cierto? Sin toda esta intervención extranjera que hemos visto hasta ahora. Y dentro de la ciudad antigua, los principales lugares a visitar están bastante juntos. Son el Yuyuan Garden, que es el Jardín Yu. Está también la casa de té Hui Xinting, que por, no sé, 60 yuanes, que son como 6.000 pesos, uno puede disfrutar como de una ceremonia del té, con una cata de diferentes variedades de té, etc. Bueno, estoy hablando del 2012, no sé si el precio ha subido, yo creo que sí. Luego, bueno, tenemos las ruinas de la ciudad amurallada. Una parte que me olvidé de mencionar en la historia fue que las ciudades en general en China se amurallaban, como ustedes pueden obviamente saber, por la muralla china, por otras ciudades, para protegerlas de invasiones externas. Y la ciudad fue fortificada en 1553, Shanghái, para prevenirla de las invasiones de los piratas japoneses. Entonces, bueno, esa muralla después fue desmantelada, y ahora lo poquito que queda de esas ruinas están acá en la ciudad vieja. Otra cosa importante de visitar acá es el bazar de Yuyuan, que es básicamente un mercado gigante donde venden todo tipo de souvenirs, cosas para llevar de recuerdo, desde, no sé, abanicos, tarjeteros, todo tipo de chucherías que se pueden traer de regalo. Así que si ustedes van a Shanghái, les recomiendo visitar el bazar de Yuyuan, porque además es mucho más barato que en otros lugares, por la cantidad de oferta que hay. Me faltó también, acá está el templo del dios de la ciudad, que es uno de los pocos templos dedicados a las deidades chinas, porque como ustedes saben, la mayoría de los templos que siempre se muestran son budistas. Este es
anterior a eso. Ay. Ya. Ahora vamos a cambiarnos de barrio y vamos a ir a uno de mis barrios favoritos en China, o sea, en Shanghai, que es la Concesión Francesa. La Concesión Francesa, bueno, como les comentaba, el territorio fue dividido en varias concesiones internacionales y eh, guarda muchísima arquitectura e historia. Acá podemos ver la casa que está llena de enredaderas, que es la casa de Zhou Enlai. Zhou Enlai era un político chino, diplomático, que estudió en París y vivía en la Concesión Francesa. Y bueno, fue uno de los que estuvo casi hasta fines del siglo XIX en el gobierno. Acá podemos ver la gran influencia de Francia y de Europa en la arquitectura de la ciudad. Por ejemplo, acá vemos el edificio Normandie, que es un edificio de departamentos que trata de simular al edificio Flatiron de Manhattan. Tenemos uno muy parecido acá en Santiago, también en la calle Nueva York. Tenemos acá también iglesias que, bueno, en China la mayoría es ateo, pero históricamente también hay mucho budismo, también religión tradicional. Sin embargo, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzaron a llegar muchísimos extranjeros que traían el cristianismo. Unos de los que se introdujeron profundamente fueron los jesuitas y también los rusos ortodoxos y los protestantes. ¿Ya? Entonces acá tenemos una iglesia ortodoxa y una iglesia protestante que siguen funcionando con servicios hasta el día de hoy. Acá tenemos el Hotel Villa Moller, que es bastante interesante porque el arquitecto que lo construyó lo hizo inspirado, si ustedes pueden ver, bueno, no se ve tan de cerca, pero es muy parecido como a los cuentos de hadas. Y esto se mandó a hacer pensando en la hija del arquitecto, que se inspiraba mucho con las historias de niños de los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen. Entonces estaba inspirada en eso la construcción. Luego tenemos las mansiones Sinan, que también son muy visitadas. Eran las mansiones donde vivía la gente de la época, generalmente extranjeros, y chinos ricos también. Y están abiertas al público, ahora es como un museo, es como un museo al aire libre. Y finalmente, otro lugar recomendado dentro de los lugares famosos de la concesión francesa es la residencia de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen fue el padre de la República de China, que fue fundada en 1912. Ya él vivía acá. También en la concesión francesa nos encontramos con este parquecito que se llama el Parque Fuxing, y este parque es bastante interesante de visitar, además de muy bonito, porque mezcla los estilos francés y chino, o oriental. Entonces acá podemos ver esto que se parece un poco como al estilo del Jardín de Versalles, del Palacio de Versalles. También este tipo de forma de poner como las enredaderas con arcos, ¿cierto? Y tenemos el estilo más chino, ¿cierto? Con agua, con piedras, mucho más rústico tal vez. Y claro, entonces se genera como ese híbrido que es muy interesante y bonito de ver. Acá no sé si los reconocen, pero estos son los amigos Carlos Marx y Engels, que están ahí retratados en el jardín. Y acá puse una foto que es una de las actividades que se hace constantemente, como les decía adelante, los espacios públicos se aprovechan muchísimo en China, en todo China, y en Shanghai no es la excepción. Acá tenemos a personas bailando que pues, realmente se ve todos los días. Es una actividad muy recurrente. Acá vamos a pasar a dos barrios que me parecen muy interesantes y que también están dentro de la concesión francesa. Son barrios muy distintos, pero a la vez muy similares. ¿Por qué similares? Porque comparten el mismo tipo arquitectónico de Shikumen, que son originalmente Shikumen significa la puerta de piedra, y que también mezcla un estilo, ¿cierto? Como un tanto europeo, pero que no deja de lado las características chinas como lo que podríamos llamar un futón tradicional, ¿cierto? Que son como calles pequeñitas, peatonales. Entonces es un estilo muy característico que se encuentra, si no me equivoco, solamente en Shanghai, como del año 1860 aproximadamente. Y bueno, acá vemos dos lugares. Uno es Tianzifang, que es una calle, no una calle, sino que un barrio pequeñito de artistas, ¿ya? Donde
hay mucho arte para comprar, ¿cierto? Pero también es como bastante bohemio, se encuentran así cafecitos, restaurantes, es muy bonito para ir a visitar durante el día, tomarse una cervecita, comer algo rico, etc. Y comprar, porque lo que más hay son tiendas de arte, de escultura, de papel recortado, etc. Y por otro lado tenemos Xintiandi, que como les decía, arquitectónicamente es muy parecido, sin embargo, la onda es totalmente distinta. También tiene bares, muchísimos, de hecho es una de las áreas como de la vida nocturna donde los extranjeros van mucho en Shanghai. Y tiene también malls, tiene bastantes tiendas de lujo, es como más fancy, ¿ya? Ah, bueno, terminando con la concesión francesa, como en general podríamos decir que es como la Ñuñoa de Shanghai, porque es como la zona donde están los hipsters, donde está como, no sé, estos profesionales como más como intelectuales, con onda, ¿cierto? Y muchos extranjeros se van a vivir, eligen esa zona precisamente por lo mismo. Acá hay algunos templos que me gustaría destacar. Bueno, ya les mostré un poco antes el templo de Confucio y el templo del dios de la ciudad. Acá tenemos dos templos budistas que son de los más importantes de la ciudad. Uno es el templo de Jing'an, que queda en pleno centro. Ustedes pueden ver acá cómo se entremezcla con edificios, rascacielos y hoteles y otras cosas modernas, y se ve muy bonito. La vista de este está tomada desde un mall aledaño que tiene una terraza, ¿ya? Si es que quieren ir algún día pueden hacerlo, y desde el quinto piso, creo, del mall está la terraza en que se puede tomar la foto de los techos del templo. Acá está el templo, como pueden ver, acá la gente es mitad turista y mitad, o sea, personas que van realmente como a rezar y a ofrecer sus ofrendas, a encender incienso, etc. Otro templo muy importante es el templo del Buda de Jade, que contempla dos grandes Budas de Jade. Uno está sentado, el otro está acostado. El que está acostado representa a Siddhartha al llegar al Nirvana. También tenemos el templo Lo-Hua, que también es un templo budista, que está un poquito más alejado de la ciudad, por lo tanto se recomienda más para las personas que van por más de unos días, porque no está tan cerca del centro, en el fondo. Tampoco es que sea lejos, pero si uno anda apurado, mejor ir a los que están en el centro. Ahora vamos a Yujiachao. Yujiachao es uno de los pueblitos de agua. Hemos visto en presentaciones anteriores bastantes pueblitos de agua, por ejemplo, la ciudad de Suzhou, que está muy cerca de Shanghai, como a media hora más o menos en tren. Pero este es el más cercano, o sea, son minutos en tren y puedes visitar este pueblo que realmente te saca de esa ciudad moderna llena de rascacielos, llegas a esto, que es un pueblo muy tranquilo donde la gente vive realmente como, no sé, como han vivido los últimos 100 años, con de hecho muy poco, bueno, hay comercio por supuesto para turistas, pero no hay así como los grandes malls y el, la locura que existe en la ciudad, ¿ya? Esto es para relajarse, acá podemos ver algunas tiendas como de artesanía, acá están vendiendo hulus, que es un instrumento musical. Y también se puede pasear en estos barquitos por los canales del pueblo, y a pie, por supuesto, también. En general, bueno, aquí le dicen la Venecia de Oriente, la verdad es que todos los pueblitos de agua se les llama la Venecia de Oriente, así que ahí me pasé. Bueno, otra cosa muy importante que me imagino que esto a los estudiantes del Instituto Confucio les debe llamar la atención es que es una ciudad universitaria que tiene 31 instituciones educacionales superiores, dentro de las cuales están algunas de las más altas en los rankings mundiales de universidades. Ya acá me refiero, por ejemplo, a la Universidad de Fudan, a la Universidad de Tongji, a la Universidad Normal de China, que es esta, que está más dedicada, la mayoría de estas universidades están dedicadas a temas de ingeniería, pero también son bastante transversales. La Normal University es mucho más enfocada en temas de humanidades y también en educación. Y acá está la Universidad de Shanghai, que también tiene todos los campos.
Me olvidé del nombre de esta universidad. Perdón. Jiaotong Dashi, la Universidad de Transporte de Shanghai. También es una de las más altas, siempre entre los primeros 5 lugares de las universidades de Shanghai. Bueno, acá pasamos a lugares donde comprar. Yo aquí, la verdad es que no sabía qué poner porque son muchísimos los lugares que se pueden recomendar. Entonces me enfoqué como en diferentes cosas que uno busca comprar en China, ¿ya? La primera es Chipulu. Chipulu es como una de las calles donde hay muchos mercados como de falsificaciones, donde hay mucha como industria de ropa, no de marca, sino que cosas baratas. Bueno, Chipu viene de la traducción literal del inglés, no literal, sino que fonética del inglés, que es cheap, barato. Entonces, Chipulu es la calle barata, ¿ya? Esa es una de las primeras recomendaciones. Otra recomendación es la ciudad de la Perla, o el mercado de la Perla en Shanghai, donde también se pueden encontrar muchas cosas baratas. También hay imitaciones de marcas, etc. Y lo más importante, como lo dice su nombre, son las perlas. Como sabemos, Shanghai está sobre el mar, entonces uno de los productos por excelencia que tiene Shanghai son las perlas. Ahí pueden encontrar collares, aros, todo tipo de joyas para traer de regalo, por ejemplo, a sus madres, muy baratas. Y originales, eso es lo más importante. Luego tenemos el Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghai, que realmente no es el museo donde se vende, sino que es el mercado junto al museo, que no es un mercado, es un mall gigantesco con, no sé, 4 o 5 pisos de pura tecnología, donde ahí se pueden encontrar desde cámaras de fotos, celulares, todo lo que sea tecnología. Sin embargo, yo no recomiendo mucho comprar tecnología en Shanghai a mí me pasó por lo menos que cuando fui no encontré los productos tan baratos, en general era todo bastante, incluso habían cosas que salían más caras acá, especialmente si son de marca, ¿ya? Como las marcas reales, digamos, originales. Obviamente hay algunas marcas que sí vale la pena comprar, algunas marcas chinas, pero aún así, como tenemos TLC, los precios no son tan diferentes. Otro lugar para ir a comprar que recomiendo es el té, especialmente a la gente que le gusta el té, tanto para tomarlo ellos como para regalar. Tenemos el Tea City, que es también un mall súper grande lleno de tiendas de té de todo tipo, donde puedes encontrar desde el té más barato hasta tés que han sido guardados por, no sé, 80 años en un fermento especial y salen carísimos. Hay de todo, y de todos los colores, con todas las propiedades medicinales para el ser humano. Así que lo recomiendo, muy bueno, rico, y como les digo, se encuentra todo tipo de precios. Y muy importante regatear, acá sí es importante, bueno, en casi todos los que les he dicho, es muy importante el regateo, porque son lugares que no tienen los precios establecidos como ir a un supermercado o ir a una tienda de retail. Cuando uno no ve las etiquetas, esto es una recomendación para todo viaje a China. Si la cosa que estamos comprando no tiene etiqueta, regatear. Y normalmente te dan un precio y hay que ofrecer un precio bastante más bajo de lo que te están diciendo originalmente. Pasando a otro lugar para ir a comprar, este también es muy interesante, es el mercado de telas del sur del Bund. Es un mercado de textiles, podríamos imaginarnos algo así como Independencia multiplicado por 100, donde también son muchos pisos, hay más de, no sé, creo que son 700 tiendas que están desplegadas ahí, donde cada una de las tiendas que vende textil tiene un sastre. Entonces lo más interesante es eso, que se puede mandar a hacer ropa a medida. Puedes mostrar una foto de lo que te quieres mandar a hacer, son súper expertos, son muy buenos los sastres que existen, bueno, con toda la experiencia y años que tienen. Por ejemplo, mandarse a hacer un vestido tradicional chino, un chipao ahí, muy bueno, bonito, barato y recomendable. Y finalmente quería mostrarles esto, que es el International Glasses City, el mall de los lentes, que también es un mall gigante acá. No le puse esta foto porque aparece el nombre, pero hay más edificios alrededor que forman parte de la misma ciudad de los lentes, donde son ópticas, y son ópticas muy baratas. O sea, MacGyver es Versace al lado. Em, Acá, por ejemplo, yo con mi hermana fuimos el año 2017 a visitar, y fuimos a comprarnos lentes porque sabíamos, nos habían recomendado este lugar. Salimos entre las dos, 4 pares de anteojos normales, digamos,
uno de lentes de contacto y 2 lentes de sol con aumento. 7 por 85.000 pesos, o sea, en promedio nos salieron como 10 lucas cada uno, muy, muy barato. Y realmente lentes bastante buenos y bonitos, y baratos, claramente. Acá puse un poco de todo sobre la vida nocturna. ¿Qué hacer? Me imagino que todo turista que va a Shanghai quiere también salir de carrete después de haber estado todo el día recorriendo barrios, museos de compras, etcétera. Y bueno, aquí solo les quiero mostrar una pincelada, porque la vida nocturna de Shanghai es muy interesante, es muy entretenida, hay muchas cosas que hacer, a diferencia de la mayoría de las ciudades en China, porque el ser tan extranjero también tiene una vida mucho más prendida de la noche, por decirlo así. Bueno, una de las opciones es ir al karaoke, ¿cierto? Acá tenemos el Holiday, que es como holiday, como vacaciones. Este es un karaoke donde ustedes pueden ver que no es como en Chile, no son como los karaokes en Chile, sino que los KTV son espacios cerrados, digamos, salones privados para un grupo de amigos que va a cantar y uno mismo selecciona sus canciones, les pones en la pantalla gigante, además son súper modernos y entretenidos. Recomendable 100%, especialmente cuando vas con un grupo grande. Obviamente si vas solo de vacaciones o con tu pareja no tiene mucho sentido tal vez, pero en grupo es muy entretenido. Después tenemos Shanghai Brewery, que es una tradicional cervecería artesanal de Shanghai, que vale la pena probar, muy rica por lo demás. Tenemos el Jay-Z Club, que es un club de música en vivo, donde se toca la música, o sea, que funciona desde inicios de siglo, y siempre tiene música en vivo de diferentes estilos. Luego tenemos Dada. Dada es súper alternativo, underground, para cualquier persona que no le gusta como la vida de discotecas y clubs así como elegantes, como es la otra opción que voy a mostrar acá, son Bar Rouge y Mint. Bar Rouge tiene esta vista maravillosa de Pudong, como pueden ver, y está en el Bund, aquí podemos ver los edificios que hay al lado, ¿cierto? Está súper alto, no recuerdo el piso, pero en un piso, bueno, en el rooftop. Y es un bar donde también se baila, y el Mint es mucho más exclusivo. Se supone que es un club donde solamente pueden entrar socios, pero realmente si uno va bien vestido puede apuntarse a la lista el mismo día a través de la página web. Te la dejo como dato. Y bueno, se caracteriza por tener estos acuarios con tiburones adentro de la disco. Esto es un lugar donde hay que ir así como súper elegante, eh, y donde van muchos como expatriados extranjeros, como que trabajan en lugares así súper top de la ciudad. Y también queda en un piso súper alto, en el piso 90 y tanto de un rascacielos. Los precios, sin embargo, si los comparamos con salir, por ejemplo, a una disco acá, no son tan caros. Bueno, finalmente llegamos a la comida. Acá podemos ver la cocina de Shanghai. Bueno, se caracteriza por Pu Thai se pronuncia, ¿ya? Como la comida característica de Shanghai, que utiliza mucho vinagre, salsa de soya, alcohol de arroz. El alcohol para cocinar es algo que no se utiliza en toda China. En Shanghai es uno de los principales que empezaron a cocinar de esta manera. Y también utilizan mucho azúcar. Los shanghaineses son conocidos por tener un gusto mucho más dulce que los otros lugares de China, ¿ya? Si bien Shanghai no es una cocina característica, ¿cómo decirlo? No es una de las 7 tradiciones o escuelas culinarias que existen en China. Shanghai es más bien un híbrido porque toma una mezcla de la comida de las provincias aledañas, que son Jiangsu y Zhejiang, ¿ya? Entonces, hay muchos platos que se repiten, ¿ya? Bueno, acá podemos ver el xiaolongbao. De hecho, esta misma foto la utilicé en el de Nanjing, en el de Jiangsu, porque es uno de los platos que se comparte en ambas provincias, o en la provincia de Jiangsu y en la ciudad de Shanghai. Es un dumpling o una gyoza, más o menos, que tiene adentro sopa. Entonces hay que comerse primero la puntita de la sopa, después de la pasta, digamos, después tomarse la sopa y después comerse
masticar el dumpling, ¿ya? Luego tenemos otro muy tradicional de Shanghái, que es la sopa de fideos de corvina amarilla. La corvina amarilla es un pescado muy común en Shanghái, de los que más, de hecho, produce el mar. Y bueno, es una especie de ramen que tiene este pescado y fideitos, que pueden ser de arroz o también de trigo. Luego tenemos el pato Pekín. Me van a decir, ¿por qué el pato Pekín si el pato Pekín es de Pekín? Mentira. El pato Pekín originalmente se hacía en Shanghái. Luego Pekín se quedó con el nombre, digamos, al internacionalizar también sus tradiciones culinarias. Sin embargo, el pato Pekín es algo muy tradicional en Shanghái porque es también este gusto como un poquito agridulce, es algo de alta popularidad dentro de la ciudad y también turística. Luego tenemos el pescado ahumado, que también es un poquito agridulce, al igual que el Honshaorou, que es panceta de cerdo, hecha con también estas mezclas como de soya, azúcar, vino, vinagre, etc. El Shengjiangpao es, también son una especie de gyoza o de empanadillas que son rellenas de cerdo, generalmente. También pueden tener otros rellenos y son como unos pancitos, pero la gracia de esto es que se hacen como al wok, donde queda frita la parte de abajo y la parte de arriba se hace al vapor, ¿ya? Normalmente se les va tirando agua, así como como en spray. Los cangrejos al vapor, los cangrejos peludos al vapor, son también otro plato muy tradicional, porque los cangrejos se producen mucho en esa zona, en el río Huangpu y en el mar del este. Y se hacen al vapor, ¿ya? También otro plato muy común, se consumen con vinagre azul. Y finalmente este lo dejo, que se llama el pollo de mendigo, que se hizo famoso porque al parecer lo crearon los mendigos, que al no tener dónde cocinar, ellos envolvían el pollo en una hoja, ¿cierto?, de bambú, lo rellenaban con otros vegetales, con cebolla, cebollín, pimiento, etc. Y luego de eso lo envolvían en greda para directamente llevarlo a el fuego. Entonces la greda después se saca y el pollo queda realmente muy sabroso. Eso se sigue, bueno, es súper famoso en Shanghái y también en Jiangsu. Eso. Y ahora les voy a mostrar este videito, que es muy cortito, pero es para que vean un poco como todo lo que les he contado más dinámico. Esto nos lleva a YouTube. Vietnam. Ahí sí, ya. Esto es, bueno, acá les comparto mi código QR de WeChat por si quieren contactarme, cualquier persona que vaya
vaya a vivir, que vaya a trabajar, yo feliz de ayudar y de compartir mi experiencia y los datos de allá. Y eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, Mariana, qué linda exposición, 1.000.000 de gracias. Como decías tú al principio, yo creo que hay mucha gente que no conoce, y quedó con muchas ganas de conocer, y gente que conoció y que dijo, "Oh, esto me faltó", así que va a quedar con más ganas de volver. Así es, esa es la idea. De repente uno Bueno, va, no sé, especialmente cuando la gente va como a trabajar, como que se dedica a trabajar, y de repente los tiempos muertos, no sé, hace un par de cosas, pero tampoco sabe, no sabe qué lugares recorrer, qué lugares visitar, así que especialmente también los que van como a hacer negocios, de repente darse el tiempo de aprender un poquito más de la cultura china y de los lugares tan maravillosos que en este caso Shanghai tiene para ofrecer. exactamente, y como decías tú también en tu descripción de la sesión, que tiene tantos polos también, tiene tanto contraste, ¿no? Yo creo que es lo más fascinante. Yo cuando llegué la primera vez a Shanghai, el año 2011, quedé impactada de ver eso. Por ejemplo, que detrás de Nanjing Lu, que es la calle principal, que es como la Quinta Avenida, la calle de atrás es una calle chiquitita, súper tradicional china, donde hay puestitos donde venden comida, ¿cachai? Como eso a mí me impactó y me gustó muchísimo. Me imagino, debe ser como hipnotizante. Y además, yo te lo tengo que comentar, que quedé impresionada el avance de Shanghai en 30 años. O sea, de verdad, como lo comentábamos antes, Santiago en 30 años, tú puedes mostrar una foto y es un poco lo mismo, pero aquí impresionante el nivel de cambio y de evolución que ha tenido. Así es. Sí, ha sido un crecimiento muy, muy rápido. Bueno, Shanghai igual es una de las ciudades que actualmente tiene la mayor cantidad de multimillonarios en China, por ejemplo. Eh, y ahora un poco triste la situación actual con el tema del COVID, pero bueno, esperemos que eso se vaya superando y que podamos viajar, porque igual los pasajes ahora están imposibles. Es verdad, sí, bueno, basta que se regularice un poco, pero para allá vamos. Mira, Mariana, aquí, bueno, aparte de felicitarte por la presentación, qué bueno los datos para poder viajar, también están echando algunas preguntas. Aquí están preguntando, creo que lo preguntaron justo antes que lo dijeras, ¿por qué se llamaba el pollo de mendigo? Ah, por eso, porque los mendigos, o sea, cuentan la historia, yo no sé si será tan así, pero dicen eso, que los mendigos hacían los pollos directamente en la tierra en fuego, porque no tenían cocina. Perfecto. Mira, acá también hay una pregunta que dice, ¿por qué a Shanghai le llaman la perla del Oriente? Bueno, Shanghai es la ciudad, como les decía en un momento, también es como el París de Oriente, porque es la ciudad más rica realmente, bueno, dentro de China al menos, y de las más históricas también, porque también hay otros países, como hay otros lugares como Singapur, etcétera, que han ido creciendo y que también tienen un ritmo apabullante de crecimiento, pero Shanghai es de los más antiguos y es de los lugares donde comenzó como todo esto eh, del comercio, de la riqueza, de hacer negocios. Entonces, claro, es como el lugar más emblemático, por decirlo así. Perfecto. Mira, que hay otra pregunta que dice, con tanto contraste, ¿qué recomendarías priorizar al conocer Shanghai? Uy, qué difícil pregunta. Bueno, un poco yo como fui mostrando los lugares en ese orden, yo creo que un poco lo más importante es, yo creo, conocer el Bund y conocer el Pudong, que son como, es precisamente el primer contraste que podemos ver de Occidente y Oriente juntos, conviviendo, y que además se puede hacer en un día. Si una persona va apurada a Shanghai, puede en un día recorrer, no recorrer, pero conocer por lo menos lo principal que son esos distritos. Perfecto. Mariana, qué linda exposición. Para los que nos preguntan, efectivamente, esto va a quedar inmediatamente en el muro de Facebook y ya mañana pasado lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Ambos son Confucio UST. Así que queremos agradecerte, Mariana. En beneficio del tiempo lo vamos a dejar acá. Sabemos que tenemos muchos alumnos que también tienen clase a las 7, así que para que puedan ahí conectarse con tiempo a sus clases. Así es que, Mariana, gracias como siempre por formar parte de esto, de nuestra red de expositores y sobre todo esta Semana de la Cultura, que para nosotros es tan importante. Súper, no, muchas gracias a ustedes y bueno, que sea un éxito toda la semana. Vamos a estar viendo las otras exposiciones también. Maravilloso, que así sea. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo, chao, chao. Un Zaijian. abrazo.
再见。